Ahí seguimos avanzando en nuestro estudio de Primera de Timoteo. Ya nos aproximamos al capítulo 6. Terminaremos hoy el capítulo 5 y nos introduciremos al capítulo 6. Vamos avanzando a un buen ritmo, gracias al Señor, terminando ya esta epístola, esta carta escrita por un hombre experimentado que fue el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo. Un joven que, a pesar de ser joven, tenía ya una importante trayectoria en el ministerio y estaba trabajando en una iglesia bien particular, como lo era la iglesia de Éfeso. Y básicamente llegamos a esta parte del capítulo 5, en donde seguramente el Señor nos permitirá aprender bastantes verdades. Si estás tomando algunos apuntes del sermón, entonces te sugeriría que pusieras como título Justicia y responsabilidad en la iglesia. La justicia y la responsabilidad en la iglesia. Sigue manejándose la misma línea del propósito por el cual fue escrito la carta o fue escrita la carta a Timoteo. ¿Sí? Una serie de instrucciones a un líder de la iglesia de cómo debe ser gobernada la iglesia y qué elementos deben tenerse en cuenta en el gobierno de la iglesia. Y esta porción que estudiaremos el día de hoy nos habla precisamente de eso. De dos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta dentro de las iglesias. Y es el obrar con justicia y el obrar con responsabilidad. Por esa época, en la época que Pablo le está escribiendo a Timoteo, dentro de todo el círculo politeísta que tenía el imperio romano, había una diosa, la diosa Temis, o en latín, que era la diosa Lustitia, de donde viene el término justicia. Y esta diosa fue representada de una manera muy particular. Era representada con una espada, portando una balanza y sus ojos vendados. Iconografía que hasta el día de hoy la podemos ver en oficinas de abogados, en los juzgados y en aquellos escenarios públicos que imparten justicia. ¿Qué significará la balanza? Equilibrio, esa consideración objetiva de los argumentos que se enfrentan. Equilibrio o igualdad. La espada que representa esa capacidad de imponer decisiones. Y la espada, y la venda que representa ¿qué? La imparcialidad, ¿no? ¿Sí? Cuando se habla de que la justicia es ciega, se está haciendo referencia a ello, a que obra con imparcialidad, independientemente quién está al frente. Esa es la justicia que se espera
que se aplique en los diferentes escenarios. Y por supuesto la iglesia no es la excepción. Entendiendo que la justicia es un atributo de Dios y que como atributo de Dios lo ponemos en práctica, pues asimismo se espera que la justicia opere dentro de la iglesia local con objetividad, sin miedo y que sea imparcial. Dios espera de nosotros como iglesia, mis hermanos, que seamos justos, que obremos con justicia. Y Dios espera de su iglesia que también obremos con responsabilidad. Este no es un tema nuevo que empieza a tocarse en Timoteo. Ya venía atrás, cuando empezamos a leer el capítulo 5, venía hablándose ya de ello. Y si recordamos el versículo 1 del capítulo 5, se está hablando de exhortar a las personas hacia el trato con los ancianos y con los jóvenes. Es decir, ser justos, ser respetuosos con los ancianos y con los jóvenes. En el versículo 2 habla de lo mismo hacia las mujeres y las jóvenes de la congregación. Germán nos compartía también hace 8 días, ¿no? El trato justo y de honra hacia las viudas. Y ese honrar tanto a uno como al otro no está ajeno al hecho de estar pendiente de una manera integral. Y cuando es integral está hablando pues de algo mucho más amplio. No solamente velar por la salud espiritual, sino por las necesidades que tenga aquella persona o aquellas personas que están dentro del círculo de la iglesia. Entonces está hablando a la iglesia del cuidado que debemos tener hacia las diferentes personas de la congregación, entendiendo que la iglesia está formada por personas de diferentes condiciones. Y ahora llegamos al versículo 17, donde también se pide tener cuidado, pero ¿de quién? Ahora está pidiendo tener cuidado de quienes ejercen el liderazgo dentro de la iglesia. Hermanos, ¿será que también es necesario prestar atención y tener cuidado de los hermanos que ejercen el liderazgo dentro de la iglesia? Por supuesto. Por supuesto. Es más, parece ser una práctica tal vez nociva a lo largo del tiempo, que no se preste mucho cuidado al liderazgo de la iglesia. Y parece ser que mucho del agotamiento que hay en las asambleas locales, muchas de las divisiones que hay en las iglesias, muchos de los problemas que hay en las iglesias ocurren precisamente por saltar por alto al liderazgo de la iglesia. Tal vez esta idea que nos ha vendido nuestra cultura tradicional hispana, donde se proyecta una iglesia jerarquizada y donde se ha ilustrado ese paisaje de un liderazgo en la cúpula, un modelo piramidal, donde las bases están aquí y el liderazgo está allá, ha hecho tal vez que la iglesia sea indiferente frente al cuidado de quienes están gobernando la congregación. Ese modelo piramidal ha hecho mucho daño. Y en las instrucciones que está dando Pablo a Timoteo, pues está hablando de todos los miembros de la iglesia. Y qué curioso, en el mismo capítulo donde se habla
de los ancianos, de los jóvenes, de las mujeres mayores, de las más jóvenes. Se pone ahí en el mismo escenario a quienes están puestos por Dios para el liderazgo de la iglesia. Llámense obispos, llámense ancianos, llámese presbítero, llámese liderazgo. Ya habíamos visto anteriormente en el capítulo 3 las características del liderazgo en la iglesia. Y dice aquí el versículo 17, vamos a empezar a leerlo. Los ancianos, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, entonces si tienes la Biblia, la app, puedes cambiar la versión, de pronto te resultará más fácil acompañarme en la lectura. Dice el versículo 17, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Versículo 18, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Versículo 19, voy a leer todo el pasaje. No escuches ninguna acusación contra tu anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Versículo 24, recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Capítulo 6, versículo 1. Todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros. Muy amados creyentes. A lo largo de esa porción de las Escrituras vemos una constante. Un deseo de Pablo de transmitirle a Timoteo la necesidad de promover la justicia y el respeto, así como el sometimiento al liderazgo de la iglesia. Leamos el versículo 17 nuevamente. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Y aquí llegamos a un tema que se ha vuelto como un péndulo en la iglesia cristiana. Porque es de extremos. Es un tema que nos lleva a extremos. Porque la experiencia, lo que hemos visto, escuchado, lo que nos han contado, aquellos especialmente interesados en sabotear la palabra del Señor, por causa del mal testimonio de algunos, es que líderes, ancianos u obispos muchas veces se han terminado lucrando de manera deshonrosa y han causado daño a la iglesia con ese lucro. Este tema económico se ha convertido en un asunto de abuso en muchas congregaciones.
Y se ha convertido en un abuso porque a veces escuchamos de cifras astronómicas que gana el anciano, el pastor, el líder de la última nave comprada, de los últimos escoltas adquiridos, algunos casos incluso más exagerados, el último helicóptero, el helicóptero, como dice la vicepresidenta. Sí. Y lo vemos en algunos contextos, por ejemplo en África, América Latina no está muy lejos de ese caso, ese tipo de liderazgo que parece ser que se ha lucrado de este tema. Dice la Reina Valera, sean tenidos por dignos de doble honor. Cuando hablamos del honor, hablamos de la honra, estamos hablando exactamente de lo mismo. Y por el contexto de lo que venimos leyendo, ¿sí?, ese honor y esa honra también se ve reflejada en el tema material, en la provisión material. Es decir, definitivamente conocemos ejemplos desafortunados en donde este tema del sostenimiento al anciano se ha convertido en una competencia de salarios que ha terminado denigrando mucho a la iglesia cristiana. Sin embargo, por causa de esos malos ejemplos, no quiere decir que no debamos hablar de ello porque está en la palabra del Señor. Y lo estamos leyendo aquí en 1 Timoteo. Y es una recomendación que Pablo le está haciendo a Timoteo. Le está diciendo que los ancianos de la iglesia deben ser respetados, deben ser honrados. Y cuando se habla de honra, como lo traduce muy bien la Nueva Traducción Viviente, se habla de remuneración. Se habla de un pago. Especialmente de aquellos que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. También tenemos el caso de iglesias muy conservadoras en donde de estos temas no se habla. Iglesias donde han enseñado que la persona que sirve, que el anciano que sirve, pues como le está sirviendo a Dios, no debe recibir ningún tipo de pago. Y que será Dios quien se encargará de darle la provisión necesaria. Ese es el péndulo del cual me refería hace un instante. Porque somos de extremos. Tanto de quienes promueven que ese doble honor debe ser el doble de sueldo de cualquier otra persona convencional, como de aquellos que enseñan que al líder de la iglesia no debe pagársele un peso, porque lo que hace lo hace para Dios. Sin embargo, las escrituras son muy claras en hablar de estos asuntos. Dice Deuteronomio 25, 1 al 4. Lo voy a leer, si quieres anota la cita, la puedes leer en casa. Dice Deuteronomio 25, del 1 al 4. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes no más, no sea que si lo hirieren con muchos más azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Y dice el versículo 4, no pondrás bozal al buey cuando trillare, que es el pasaje que toma Pablo para mencionar allí en 1 Timoteo. El enfoque de este pasaje realmente ¿cuál es? Es la justicia. Cuando uno lee todo ese pasaje de Deuteronomio, ¿sí?, es un manual de justicia. Es un manual de sana convivencia, donde se instaba al pueblo de Israel a ser muy correcto.
en ser justos. Ahora, llegamos aquí a Primera de Timoteo, donde se está hablando de la importancia de reconocer al liderazgo de la iglesia y si es necesario proveer para sus necesidades, hay que hacerlo. Dice Lucas 17, puedes anotar el versículo y lo lees en casa con mayor detalle. Te lo voy a leer acá, Lucas 17. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra casa reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Y aquí el contexto de este pasaje, ¿cuál es? Que quien trabaja en la obra del Señor es legítimo que se beneficie de la obra del Señor. La palabra de Dios lo enseña, mis hermanos. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, el liderazgo de la iglesia debe ser reconocido por la iglesia y la iglesia debe velar por la provisión, porque están trabajando en la obra del Señor. La Biblia muestra el derecho, hermanos, que tienen aquellos que sirven en el ministerio. Ahora, ¿cómo los sustentamos a ellos? De muchas maneras estamos llamados como iglesia a sustentar al liderazgo, orando. Necesitamos las oraciones de la iglesia, mis hermanos. Eso es parte del cuidado. Y pues de pronto uno quien lleva muchos años en el evangelio, uno piensa, bueno, ¿cuántas veces ha sido uno juicioso y sistemático en orar por su liderazgo? Entendiendo que el liderazgo atraviesa diferentes necesidades como cualquier otro miembro de la congregación. Y también, por supuesto, en ese cuidado implica el tema económico. ¿Cómo lo hacemos? A través de las ofrendas. Básicamente, a través de las ofrendas, los dineros que se recogen. También en la iglesia primitiva cumplía un papel importante en sostener a ese liderazgo. Dice Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hacemos partícipe de lo que el Señor nos da para cuidar de aquellos que nos han instruido. Y cuidar, insisto, aquí Timoteo está hablando del tema económico, ¿sí? Pero esa ayuda es integral. El liderazgo necesita cuidado, porque el liderazgo se desanima también. Y a veces llegan épocas que ese desánimo tiende a ser más fuerte.
Por ejemplo, cuando se ha invertido mucho tiempo en trabajar en la vida de una persona, ¿sí? Y hay humanamente hablando, hay ciertas expectativas, ¿sí? Pero por una u otra razón, las expectativas no terminan cumpliéndose, el hermano termina yéndose, a veces termina yéndose mal, hablando mal del liderazgo, hablando mal de la iglesia. Esos son golpes duros, ¿sí? Esos son golpes fuertes que a veces no se pueden entender del todo, ¿no? O de pronto ni la iglesia lo percibe completamente. Y a veces el liderazgo tiene que asumirlo y afrontarlo, a veces solo. ¿Sí? Bueno, ese es el cuidado que hay que tener. Y leo otro versículo fuera de este pasaje, que está en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Y vivan en paz unos con otros. La Biblia nos manda a ser justos con el liderazgo. Nosotros los seres humanos somos expertos para juzgar. En eso somos unos magos. Somos expertos para poner el dedo en la llaga, decir, no, esto se hizo mal, se hubiera hecho de esta manera, pues, por supuesto. Eso sí, después de un partido de fútbol todos somos técnicos expertos, ¿no? Eso sí, todos no es que debieron haber puesto a este, no haber eso, no, así es muy fácil hablar. Cuando ya sabemos el resultado y ya sabemos las consecuencias de ese resultado. Pero es cierto, a lo largo de la vida eclesial siempre se están tomando decisiones, siempre. Y es muy fácil desde afuera hablar y juzgar. Y creo que todos hemos pecado porque hemos creído y hemos afirmado tal vez que pronto se pudo haber tomado una decisión en X o Y cosa. Y seguramente sí, a lo largo de la dinámica de iglesia, en el tiempo, seguramente se pueden tomar mejores decisiones frente a diferentes situaciones que se presentan. Pero estamos llamados como iglesia a rodear, a orar y a pedir sabiduría para que el liderazgo de una iglesia tome las decisiones a la luz de lo que el Señor ha establecido. Y no ser tan ligeros, porque a veces somos muy ligeros para opinar, somos muy ligeros para hablar. Algunas iglesias, volviendo al tema económico, algunas iglesias dentro de su presbiterio sostienen económicamente a uno de los líderes. Y sostener económicamente significa pues proveer para todas las necesidades, básicamente recibir un sueldo que le permita vivir pues de manera digna, ¿sí? Nosotros en nuestra congregación no tenemos, ¿sí? No tenemos un liderazgo sostenido económicamente. El Señor hasta el momento, solo por su gracia, solo por su misericordia, ha permitido que 3 varones estemos liderando y acompañando este proceso, entre otras estudiando Primera de Timoteo como iglesia, para que si Él así lo permite, el próximo año podamos tener un reconocimiento público de ancianos. Creemos que es deseable, creemos que es bueno que una iglesia oficie, ¿sí?, de manera formal un cuerpo de ancianos, obispos, pastores o líderes, como le quieran llamar ustedes. Pero dentro de los varones que el Señor ha puesto
el Señor ha provisto, digamos, en dos de ellos, en Germán y en mí, somos obreros bivocacionales. Es decir, nosotros tenemos nuestro trabajo, hacemos nuestras carpas y el otro tiempo trabajamos en el ministerio, que es duro y complejo y a veces difícil y desgastante, sí lo es, porque quisiésemos tener mucho más tiempo para poderlo hacer, pero tenemos que dividir el tiempo entre familia, ministerio, trabajo y demás menesteres que hacen complejo, ¿sí?, a veces el ejercicio de liderar la congregación. Y tenemos a nuestro hermano Santiago, ¿sí?, que en este momento él recibe unos ingresos por causa de los arriendos que tiene los apartamentos en Bogotá, y como iglesia desde hace ya casi 2 años se tomó la decisión de poderle dar una ofrenda mensual para que él pueda, tal vez con mayor tiempo, poder ocuparse en unos asuntos específicos dentro de la dinámica de trabajo de la congregación. Esa es la realidad de nuestra iglesia actualmente, pero no tenemos un obrero sostenido completamente, como otras iglesias efectivamente lo tienen. Eso como para recordar un poco cómo estamos nosotros en este momento como iglesia. Bien. Después de ilustrar Pablo a Timoteo la necesidad de velar, de cuidar al liderazgo, que incluye también el tema económico, se empieza a tocar un segundo punto, ¿sí?, que está en el versículo 17. Perdón, 19. Se me perdió. Versículo 19. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. O como dice la Reina Valera, para que los demás no teman. Dentro de este cuidado que debe haber por parte de la iglesia al liderazgo, Pablo le hace una petición, o más bien casi una advertencia a Timoteo. No escuchar falsas acusaciones contra el liderazgo de la iglesia. ¿Cómo le llamamos a eso coloquialmente? Chisme. Hermanos, ¿qué daño hace el chisme? Destruye. El chisme daña el nombre de una persona. Y después para recomponer eso es muy difícil. Es como coger una hoja y romperla en 100 pedacitos y dejar que el viento se lleve todos esos pedacitos. Ve después y consigue cada pedacito y pégalo en el lugar que era. No vas a encontrar todos los papelitos. Y en el peor de los casos, si encuentras los papelitos, pues pégalos y date cuenta cómo va a quedar la hoja con respecto al principio. No va a quedar ni parecido. No aceptemos acusaciones de liderazgo, mis hermanos, por el bienestar espiritual del liderazgo y por el bienestar espiritual de la congregación, sin un debido proceso. Porque está hablando de no escuchen ninguna acusación, pero aquí la prohibición no es escuchar acusación, sino la advertencia, ¿cuál es? A menos que haya 2 o 3 testigos. Es decir, ¿puede haber acusación? Sí. Cuando hay pecado. Ahora, ¿qué tipo de pecado estamos hablando acá? Pues cualquier pecado que afecte la integridad, ¿sí?, del hermano que está ejerciendo liderazgo y que por ende afecte la integridad de la congregación.
Porque podemos hablar de pecado de fornicación o adulterio. Es un pecado visible, sí, digamos que cuando se manifiesta genera un impacto a nivel de iglesia y puede dañar a muchos hermanos de la iglesia. Pero cualquier otro pecado como una mentira, sí, pues si se vuelve sistemático, si se vive en ese pecado, pues perfectamente termina dañando la integridad de la congregación también. Es decir, se está hablando de la honra que hay hacia el liderazgo y el tener mucho cuidado en soltar palabras ligeras contra el liderazgo. Sin embargo, Pablo sí le está diciendo a Timoteo que si hay pecado, eso no se puede dejar escondido. Tiene que salir a la luz, pero tiene que hacerse de una manera correcta. Y es con 2 o 3 testigos. No es buscar a los 2 o 3 chismosos que también como que escucharon el run run para armar gavilla y caerle. No, estamos hablando de 2 o 3 testigos que saben que efectivamente sí está pasando algo delicado. Sí, eso es otra cosa muy distinta. Dice el versículo 20, los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación. Hemos escuchado casos de congregaciones donde se ha descubierto pecado en el liderazgo. Creo que hemos escuchado, Pedrito nos compartías hace 8 días, ¿no? En nuestro grupo de estudio un caso, ¿no? De una iglesia donde el anciano de la iglesia cayó en pecado con un miembro de con una miembro de la iglesia también, y pues eso generó una división y un dolor terrible. Sabemos que cuando sale a la luz de la manera incorrecta, daña mucho. Y sabemos que hay congregaciones que por años han escondido, han tapado el pecado. Como cuando hay polvito, basurita y levantamos el tapetico y echamos el polvito para que nadie lo vea, pero cuando se saca el tapete, hasta ratas salen de ahí. Y eso lo hemos visto en iglesias con una historia respetable. Hace poco más de un año, ¿no? En la Convención Bautista del Sur, que es la convención que aglutina las iglesias bautistas en los Estados Unidos, que es la entidad protestante más grande del mundo. ¿Sí? Se destaparon unos casos por años de pecados entre liderazgo fuertísimos que se taparon, se encubrieron, pero que cuando salieron a la luz de una manera que llevó a que muchos dijeran, oiga, y esa es la convención cristiana más importante del país, y ha llevado a que muchos quieran estar lejos de ese cristianismo de nombre, pero que no es real. Sí, ya todos sabemos los casos de pederastia en el Vaticano y demás. Bueno, deben ser reprendidos para que toda la congregación aprenda, que sirva de advertencia. Esto que se hace muchas veces en las iglesias, de abordar a un hermano que está en pecado, de hacer a veces el ejercicio público, de confesar el pecado, no tiene un propósito de destruir a la persona. Es para que la iglesia como cuerpo que es tema y se mantenga pura. Dios quiere, mis hermanos, que su iglesia sea una iglesia que respeta, que sea respetable a la luz de los principios del Señor. Y este principio de visibilizar el pecado aplica para todos. El principio es universal en la iglesia, aplica con los hermanos de la iglesia. Pero aquí Pablo le hace énfasis a Timoteo específicamente en el liderazgo de la iglesia. El liderazgo no es cuerpo glorioso. Y todos somos vigilantes
vigilantes con el ánimo de cuidarnos unos a otros. No podemos estar en una iglesia donde el pecado se tome a la ligera. No podemos bajar la guardia como creyentes que somos. Debemos confrontar el pecado, hermanos, confrontarlo, atacarlo, pero tratar al hermano y restaurarlo. Decía Berkeley, un predicador de hace unos cuantos siglos, nada hace más daño que cuando una persona es tratada como si no pudiera hacer nada mal, así como tratar a otra como si no pudiera hacer nada bien. Hermanos, todos somos sujetos a pecado. Y a veces las iglesias, uno ha escuchado, ¿no? Personas que se van de la iglesia porque vieron algo en el liderazgo y dijeron, no, pero esto no puede ser, es que me desanimé porque tenía unas expectativas muy altas de esa persona y me decepcionó. No, hermanos, nosotros no podemos esperar nada bueno de las personas. Nada, de quien está aquí parado frente a ustedes, de quien está tocando la guitarra, de quien está dirigiendo, como de quien está sentado. No podemos esperar nada bueno de nadie. ¿Sí? No esperen nada bueno de Martín, hermanos. No esperen nada bueno de mí, hermanos. Esa es la realidad, somos pecadores. Y pues estamos acá es por el Señor. Él es el que finalmente nos convoca. Y la iglesia está conformada por pecadores. Los pecadores somos nosotros. Versículo 21. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. O sea, este es un tema serio para Pablo. Es una fuerte petición que le hacía Pablo a su pupilo Timoteo. Esto refleja la seriedad también del trabajo de liderazgo de una iglesia, donde toda la congregación está pendiente. Y pone a los ángeles como incluso testigos de ese proceder. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios, de Cristo y de los ángeles que obedezcas estas instrucciones. Pareciera ser suficiente el nombre de Dios allí. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios, pero pone incluso a los ángeles que no pecan como testigos de obedecer esas instrucciones. O sea, esto no es a la ligera. ¿De qué? Lo que venimos hablando anteriormente, y de esto, sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Claro, cuando hablamos de tomar partido, de subjetividad o favoritismo, no estamos hablando de justicia. Sí, ni de imparcialidad. Y el pasaje que estamos leyendo habla de ser justos en la iglesia y ser respetuosos. Y estos calificativos no ayudan en ello. Aquí esto no se mueve por influencias, esto no se mueve por favoritismos, por quién me cae mejor. Como este me cae mejor, entonces de él no hablo o no confronto su pecado. Con este otro soy más ligero. No, no podemos ser parcializados. Y a veces tenemos favoritismos dentro de la iglesia. Seguramente si hubiese un hermano que llega en su muy buen vehículo, muy bien vestido, con una muy buena loción, seguramente no nos importa sentarnos a su lado. Pero si viene un hermano muy humilde, de pronto no con loción, con otros tipos de olores,
de pronto no una pinta muy atractiva y se sienta al lado nuestro, seguramente buscaremos la manera de pararnos e irnos para otro puesto. Es que voy a coger el tinto y más bien me siento ahí atrás. Nosotros hacemos acepción de personas muy fácil, muy fácil. Pero el Señor nos pide, hermanos, que en la iglesia no pueden haber favoritismos. Todos somos iguales delante de Dios, aunque somos distintos. Versículo 22. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. Ok, esto ratifica los requisitos de los obispos que leíamos capítulos atrás. Uno de los requisitos del liderazgo de la iglesia es que no puede ser neófito. Y aquí lo está validando Pablo a Timoteo. No te apresures. No hay que hacerlo porque sí. En algunas iglesias hay así una práctica muchas veces, ¿no? Entonces es un ente externo quien nombra el pastor. Sí, y entonces lo nombraron por allá y llegó acá y empezó a trabajar, pero ni él conoce a las ovejas, ni las ovejas lo conocen a él, y pues está cumpliendo una labor, sí, que es remunerada, pero se vuelve algo muy administrativo realmente. Y creemos que ese no es el modelo bíblico. Creemos que el modelo bíblico es que es la congregación donde se trabaja quien reconoce al cuerpo de ancianos. No es algo impuesto. Y entonces vaya usted y trabaje 2 años allá y después de 2 años lo mandamos para la otra iglesia que allá está, que se divide. Entonces usted como persona como carismática ayude allá y ayuda a levantar esa iglesia. No creemos realmente que funcione así. No te apresures cuando tengas que nombrar un líder de la iglesia. Seguramente ese proceso en los 7 años que llevamos nosotros como iglesia ya lo pudimos haber hecho. ¿Sí? No se ha podido, se han dado varias cosas, pandemia, después de pandemia hubo unas dificultades acá en la iglesia internas que llevó a tratarlas. Es un tema que se ha ido postergando. Sin embargo, pues las funciones no se han postergado, las funciones se han realizado. Pero sí, un versículo como estos nos aterriza y nos dice, son los tiempos del Señor. No nos apresuremos, esto no es de correr y tener a alguien con un título. Porque lo que está en juego es mucho, es todo un rebaño. No participes en los pecados de los demás, sino mantente puro. Se está hablando de velar por la salud espiritual de la iglesia. Pero Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, tú, como líder de la iglesia, mantente puro. O sea, la salud, la salud espiritual de la iglesia es para toda la congregación. Absolutamente todo. Vela por tu cuidado espiritual. Hermanos, la necesidad la tenemos todos. Todos tenemos que estar aferrados a la palabra del Señor. Siempre. Versículo 23. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Oye, uno dice, ¿y esta vaina por qué sale este versículo acá? Viene hablando un tema como tan serio de los ancianos y del liderazgo, y aquí empiezan a hablar dizque del vino, que no tome tanto vino. No tome agua, sino tome vino. Entonces, no me va a salir aquí ninguno con este versículo. Este es el versículo para empezar a predicar, que no tomemos agua, sino que empecemos a darle al vinito, al estilo francés, ¿sí? Pero leyendo el pasaje en su conjunto, tiene mucho sentido lo que está diciéndole aquí Pablo a Timoteo. Porque viene hablando
de que el cuidado es integral. El cuidado de todos para el liderazgo debe ser en todos los frentes. Y el cuidado que debe tener el líder de sí mismo debe ser integral. Viene hablando de la salud espiritual anteriormente. Todos decimos, claro, amén, gloria a Dios, sí, tiene que estar cuidándose espiritualmente. Pero este versículo 23 nos pone en contexto de un área que a veces no le ponemos tampoco mucho cuidado, que es el área física. El líder debe ser una persona que se cuida espiritualmente y físicamente. Y en Timoteo, en varios apartes de las epístolas a Timoteo, se habla del tema del ejercicio. Claro, entendiendo que poco aprovecha el ejercicio si no estás ocupado en lo principal. Pero hermanos, hay que tener cuidado también de la parte física. Nuestra salud física es muy importante. Y el tema del vino tenía mucho sentido. En el primer siglo no, el agua potable era muy difícil encontrarla. Era muy fácil enfermarse por tomar agua. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. ¿Sí? Para nosotros tomar agua hoy día, pues tiene una connotación muy distinta que en el primer siglo, porque tomar agua, el riesgo de las lombrices y las amibas y toda esa vaina, pues aumentaban porque el agua no era potable. Entonces lo que jugaba la fermentación, pues ayudaba en ese sentido a mitigar esas enfermedades estomacales. Entonces a veces resultaba más provechoso y conveniente tomar vino que tomar agua. ¿Sí? Esto no es un pasaje para impulsar entonces la tomata, es entender el pasaje en su contexto. Hermanos, cuidémonos. En este siglo XXI, y eso es un tema con el que luchamos todos, ¿no? Y especialmente uno con niños también, la alimentación. No nos cuidamos mucho con la alimentación. Y yo creo que ese es un tema que no solamente el liderazgo de una iglesia, sino todos los hermanos debemos tener cuidado. ¿Sí? ¿Qué estamos llevando a nuestros cuerpos? Es un tema importante. Pablo le está diciendo a Timoteo, tenga cuidado de eso. A veces no nos gusta ir al médico. A los hombres nos cuesta mucho ir al médico, ¿no? Pablo le está diciendo a Timoteo, pilas, hombre, usted que anda como mal de la barriga cada rato, mire, mejor haga esto. Cuídese. No podemos ser irresponsables con el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Es un pasaje que es muy interesante, ¿no? Es decir, termina no satanizando a quienes de pronto lo hacen y como lo mencionábamos hace unos domingos, ¿no? Es un tema de libre conciencia, es un tema de testimonio, es un tema que debo discernirlo a la luz de la palabra del Señor, ¿sí? Pero es muy interesante que aparezca allí este asunto, ¿sí? Se alienta el uso de la medicina. A veces, como muchas veces enseñan algunas iglesias, ¿no? Usted está enfermo es porque está en pecado. No, un pasaje como esto nos ilustra perfectamente que uno puede estar enfermo. Para que Timoteo sufría mucho con ese tema y no era porque estuviera en pecado. Y la exhortación que le hace Pablo a Timoteo es, hombre, cuídese. Hoy día le diría, hombre, vaya al médico, asesores, pregunte qué hay que hacer en ese sentido. Tome agua, agua potable. ¿Sí? Y no os embriaguéis, exactamente. Versículo 24. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Le dice Pablo, mire, usted esté pendiente de esto, pero tenga en cuenta que usted no lo va a tener todo bajo control. ¿Qué toca hacer? Confiar en el Señor, que el Señor, como dice el versículo 24, se encargará de sacar a la luz todo.
Usted sea juicioso, no ponga a cualquiera inmediatamente, no. Pero pues algunas cosas se salen de la mano porque pues somos mortales, pero el Señor se encarga de sacar todo a la luz, porque Dios es un Dios justo y soberano, que no se le escapa absolutamente nada. Y el último punto que toca es el que aparece ya en el capítulo 6, en esos primeros 2 versículos que vamos a leer, que se nos acabó el tiempo. Versículo 1. Todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Entonces, deja de lado, el tema del liderazgo y los diferentes aspectos que ya vimos, y ahora toca el tema de las relaciones laborales, que nos competen absolutamente a todos. Algunos hemos tenido o tienen o tendrán jefes creyentes, o los que son empleadores tendrán empleados creyentes. Bueno, en ese marco de las relaciones laborales se nos exige como cristianos mostrar honra, respeto y ser justos. Nuevamente aparece el tema de la justicia allí. Ser justos y correctos. Y a veces, claro, en un mundo como el que estamos, resulta esto un desafío total, ¿no? Pero es el llamado a estar pendientes los unos de los otros. Si yo soy empleado, mi relación con mi jefe, si es creyente, con más razón, pero si no es creyente, pues también con más razón, porque tengo que predicar el evangelio, tiene que ser correcta. Y si yo tengo subordinados, si soy creyente, pues con amor mostrar testimonio. Y si es empleado, es creyente, pues hombre, más que empleado es su hermano en la fe, y hay que honrarlo y respetarlo. Hermanos, como conclusión frente al tema del respeto y la justicia en la iglesia, estamos llamados a honrar y a cuidar. ¿A quiénes? Al liderazgo de la iglesia, y estos últimos versículos a quienes el Señor pone a nuestro lado, ya sean jefes o sean empleados. Como cristianos debemos mostrar una conducta que refleje integridad en estas áreas. Y un pasaje como estos, hermanos, siempre nos termina llevando al evangelio, porque es que el evangelio es la mayor muestra de amor, y ese amor fue el que tuvo Cristo con cada uno de nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, y con eso termino. 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Nuestra relación con Dios se sustenta es por Cristo, no por el liderazgo de una iglesia, no por mi patrón que dice que es cristiano pero se porta como el diablo, o no por mi empleado que dice que es cristiano pero es más vago que quién sabe qué. No, mi relación se sustenta es por Dios, y es por Dios quien trato de cuidar, velar por quienes me rodean. Alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos.